A nada de empezar los cuartos de final de la Copa América, es momento de que ordenemos de la peor a la mejor selección en los cuartos de final de acuerdo a lo que hicieron en la fase de grupos. Antes de empezar el listado, vamos a aclarar que lo que está aquí es meramente subjetivo y basándonos solo en la fase de grupos, no en eliminatorias mundialistas, no en el plantel y tomando un poquito en cuenta los cruces que les tocaron para cuartos de final. Con esto en mente vamos a arrancar la lista. En último lugar, Canadá. Una selección que fue de más a menos en la Copa América. Empezó dando una muy buena imagen contra Argentina a pesar de haber perdido, con una buena actuación de su portero, con una que otra llegada de peligro interesante y jugando contra la campeona del mundo. La verdad es que aquel que viera ese partido probablemente salió con buenas impresiones de Canadá, pero conforme se jugaron los demás partidos, el sistema de Canadá se fue viendo cada vez más flojo a pesar de que el nivel de sus rivales también disminuía. Canadá marcó un solo gol en fase de grupos, aquel de Jonathan David contra Perú, que fue la selección más débil de su grupo, y en un partido en el que el equipo de Canadá no fue el que más fútbol propuso en el terreno de juego. Sumado a eso, terminó acuchillando a Chile en el último partido con varias decisiones arbitrales dudosas que terminaron por dejarlos con un jugador más en el encuentro y ni siquiera así consiguieron un gol más en el torneo. No lo sé. Tal vez Canadá se sienta más cómodo contra rivales que buscan activamente dominar el partido y justo el partido contra Venezuela les viene bien. Jugadores tienen para generar un fútbol un poco mejor. Uno pensaría que un equipo con Davis y Jonathan David estaría más alto en el ranking, pero de momento en la fase de grupos me parece que fue el peor de los 8. En séptimo puesto tenemos a Panamá. Tal vez algunos lo pondrían un poco más arriba en la lista, yo mismo lo llegué a pensar ya que hizo más puntos que otros segundos lugares que quedan en la lista, pero analizando su rendimiento en grupos le ganó a Bolivia, pero la verdad es que la selección de Bolivia presentó poco y nada en el torneo. De hecho, el único gol que anotó Bolivia se lo anotó justamente a Panamá, y sí, le ganó a Estados Unidos, que era la selección favorita para pasar de segundo, pero recordemos que esto es por una tarjeta roja muy tempranera por parte de Estados Unidos que le pone muy de cara el partido en el que anota un par de goles la selección de Panamá, pero termina pidiendo la hora cuando se igualó el número de jugadores de su lado, sumado a que su prueba ante una selección de élite como lo fue Uruguay no la compitió muy bien que digamos. Tiene un cruce muy complicado contra la selección de Colombia y considerando lo que se vio en fase de grupos, dudo mucho que le puedan pelear el pase a semifinales. Eso sí, tiene bastante mérito haber llegado hasta cuartos con una plantilla bastante peor en cuanto a nombres que sus otros compañeros de la CONCACAF. En sexto lugar tenemos a Ecuador, una selección que me decepcionó un poquito. Si vieron nuestras predicciones sabrán que nosotros pusimos a Ecuador como líder de grupo y creo que si vemos nombre por nombre tenían material para haberse llevado el grupo, pero simplemente no se vio eso en el terreno de juego. Tuvieron mala suerte en el primer encuentro en el que Ener Valencia decide que jugar con 11 era para idiotas y decide expulsarse cuando Ecuador era mejor en el terreno de juego. Tuvieron pasajes muy buenos contra Jamaica en el que parecía retomarían el ritmo competitivo después de la primera derrota, pero aún habiendo ganado, Jamaica tuvo oportunidad de emparejar el encuentro. La parte que más me terminó de convencer de Ecuador fue su defensa contra México, con la que termina pasando de ronda sabiendo sufrir y sabiendo manejar superioridades en defensa, algo que me parece necesitarán en su cruce contra Argentina, que tiene muchas variantes en ataque. La razón por la que pongo a Ecuador sobre Panamá, a pesar de que Panamá ganó 2 partidos y Ecuador solo 1, es porque el partido que pierde Ecuador fue con una roja tempranera en contra y el que gana Panamá es con una roja tempranera a favor. En el cómputo global creo que tiene más mérito lo que consiguió Ecuador, pero tendrán que mejorar mucho el apartado ofensivo si no quieren que Argentina los mande a casa. Quinto lugar para la selección de Brasil. El rendimiento de Brasil no fue tan desastroso como creíamos que sería al inicio del torneo después de ese empate contra Costa Rica en el que se auguraba un torneo para el olvido de la pentacampeona del mundo. Pero eso no quita que decepcionaron en fase de grupos para el plantel que tienen a su disposición. Sí, en efecto, solo ganaron un partido, pero a diferencia de los demás que están más abajo en la lista, los de Brasil no perdieron ningún partido. Lo sube hasta aquí el partido contra Paraguay en el que se alcanzó a ver para lo que da el plantel de Brasil si llega conectado al partido, pero el partido contra Costa Rica y principalmente el partido contra Colombia dieron a entender que Brasil no se siente cómodo en los partidos con mucha facilidad. Quitarle la pelota es fácil, atacarlos a la contra es fácil y por sorprendente que suene, detener su juego por bandas se ha visto fácil durante la fase de grupos. No me malinterpreten, sigue siendo Brasil, un partido malo de tus laterales y te echan del torneo, pero considerando que se llevaron uno de los cruces más complicados, creo que no les dará para semifinales con lo visto en la fase de grupos del torneo. En cuarto lugar tenemos a la selección de Venezuela. Yo lo sé, a muchos les puede sorprender que una selección que hizo 9 puntos, no perdió un solo partido y recibió un único gol no esté un tanto más arriba, pero deben entender que aquí ya hablamos de los mejores de la fase de grupos y hay que considerar los mínimos detalles para poder seleccionar el orden.
Venezuela jugó muy bien al fútbol en sus 3 partidos, supo ser mejor cuando tenía que ser mejor y supo sufrir cuando le tocó sufrir, pero a diferencia de los 3 de arriba, siento que estuvo un poco más condicionado Venezuela a lo largo de su grupo. Contó con una roja a favor en el primer partido y eso le permitió llevarse los 3 puntos contra Ecuador. Se llevó los 3 puntos contra México porque México falla un penalti en los últimos minutos del encuentro y a Jamaica sí le metió un turbo baile. De nuevo, no me malinterpreten, esto solo es para poder ordenar a los 4 mejores. Venezuela llega muy fuerte a su cruce en cuartos ante una selección que se vio bastante tambaleante en su grupo y creo que es una oportunidad de oro para Venezuela de plantarse en semifinales de la Copa América, si es que consigue replicar lo que hizo en su grupo ante Canadá. Cuentan con un Salomón Rondón que se ha reencontrado en su mejor versión tanto en clubes como en selección y a un equipo muy interesante de atacantes que le dan amplitud a su juego. Claramente jugó una tremenda fase de grupos, pero creo que los 3 de arriba jugaron un poquito mejor. En tercer lugar tenemos a la selección de Colombia. De verdad me ha gustado mucho lo que se ha visto de los colombianos en la fase de grupos en la que le ganan el liderato de grupo a Brasil. Para aquellos que siguieran de cerca a la selección colombiana, esto probablemente no fue una gran sorpresa, pero me parece algo muy bueno de parte de los colombianos poder reafirmar su buena racha invicta en un torneo como este. Sumado a que James Rodríguez le está sonriendo al fútbol como nunca, me hace pensar en que las demás selecciones del ranking tienen mucha suerte de que esté del otro lado de la llave, excepto tú, Panamá, lo siento por ti. Sé que puede parecer engañoso el que no tenga los 9 puntos del grupo, pero aquel que haya visto ese partido contra Brasil sabe que Colombia lo pudo haber ganado de no ser porque Santos Borré decidió que anotar goles estaba fuera de moda. El nivel ofensivo que está desplegando Colombia es impresionante, un fútbol lleno de variantes y que se acopla a lo que pide el partido. Pero si hablamos del nivel defensivo también nos llevamos una sorpresa. Davinson Sánchez regresó a su prime y Daniel Muñoz viene de hacer una de las mejores actuaciones contra Vinicius que hemos visto en el año futbolero. Claramente son favoritos en el cruce contra Panamá, pero creo que la prueba de fuego real será en semifinales en las que el conjunto cafetero deberá demostrar qué tanto ha crecido los últimos años. En segundo lugar tenemos a la selección de Argentina. Sí, la actual campeona del torneo no está en la punta de la lista, pero escuchen bien el razonamiento. Estar en top 2 ya me parece bastante impresionante. Argentina mostró que también tiene muchas variantes en ataque para afrontar diferentes tipos de partido. Están poniendo a punto a Lautaro Martínez que parece se quiere sacar la espinita que le quedó con la selección después del Mundial. Pero lo que no muchos comentarán es que la defensa ha estado tremenda. Fueron la única selección del torneo que no recibió un solo gol en fase de grupos, aunque esto también se debe a que las otras 3 selecciones del grupo parecía que no le hacían un gol al arco iris. Un gol entre Canadá, Perú y Chile. Un solo gol. Tremendo el nivel de los delanteros del grupo. Pero en general, Argentina lo hizo tan bien que el último partido contra Perú lo usaron para rotar y aún así ganaron sobrados. Es claro que son la principal favorita para llegar a la final por ese lado de la llave y de momento ese rol lo están cumpliendo dentro de la cancha. Si tuviera que decir algún punto en contra sería que les costó más de lo que parece aquel partido contra Chile en el que termina resolviendo en una jugada dentro de los últimos minutos del encuentro. No sé si en su cruce con Ecuador pueda llegar a sufrir un poco ante una selección que ya demostró que es buena aguantando el resultado hasta el final, pero con lo visto en la fase de grupos, el plantel que se carga y el pasado reciente, Argentina es claramente una de las candidatas a llevarse el título una edición más. Por último y en primer lugar, la selección de Uruguay. ¿Qué les puedo decir de Uruguay que no hayan visto ya en el torneo? La selección que más goles marcó en la fase de grupos con 9 tantos en sus registros, únicamente recibió un gol y fue al minuto 95 en el partido contra Panamá, con todo ya definido. Le ganó bien a los de CONCACAF, le ganó bien a su rival de CONMEBOL y creo que en cuanto a diversión en el terreno de juego, el único que rivaliza a este Uruguay es Colombia. Lastimosamente para los uruguayos les tocó el cruce más difícil de cuartos de final, aún siendo en mi opinión la mejor selección de grupos. Eso sí que es mala suerte. Es prueba de fuego definitiva para Uruguay el partido contra Brasil, en el que una desconcentración puede resultar en un gol en contra, pero más allá de eso, la Copa América de los charrúas me está pareciendo tremenda. Tremendo Darwin Núñez, tremendo Fede Valverde, tremendo Maxi Araujo, que para los que lo vemos en la Liga Mexicana ya sabíamos que tenía calidad, pero con Bielsa parece un jugador de una categoría distinta. En resumen, la mejor selección de la fase de grupos en nuestra opinión. Eso sí, los partidos hay que jugarlos y ser el mejor en los grupos no hace imposible que los echen en cuartos. Así que disfrutemos del fútbol que nos dio Uruguay en estos 3 partidos y esperemos que el tope no sean solo 4 partidos. Y bueno, hasta aquí el ranking de las selecciones en cuartos de final de la Copa América. Hicimos lo mismo con la Eurocopa y me gustó el formato, un poquito diferente a unas predicciones normales, así que espero que les guste. Los invito a que dejen en los comentarios quién les pareció mejor en la fase de grupos, si Venezuela, Colombia, Argentina o Uruguay. Sería muy interesante leer su opinión. Si llegaron hasta aquí les agradecería que dejaran un like y se suscribieran al canal. Estamos creciendo bastante en la Copa América y en la Eurocopa y su apoyo es lo que permite que traigamos más videos así al canal. Disfrutemos de los cuartos de final de la Copa América y nos vemos en el que viene.